contratar a un reformista que ya formaba parte del equipo y que llegue el día de empezar la reforma, la empiece y tal, y al mes y poco de estar la reforma te diga, yo siempre digo, escucha, que me tengo que ir de la reforma porque no tengo cómo pagarle a los trabajadores. Y yo, ¿cómo? Pues, Sí, yo creo que actualmente la agrupación de personas que trabajan en las reformas, más de 50 tenemos. Yo uno de los mayores hacks que he aprendido todo este tiempo en la inversión inmobiliaria es que el que pega primero pega dos veces. Y ya me dijo que había otra persona interesada que sin verlo se quería quedar con él y solo le faltaba lanzar la documentación. Entonces yo allí, en la propia inmobiliaria, saqué mi portátil y empecé a mandar las nóminas, bueno, toda la documentación que me pidieron para pasar ese primer proceso de PVC y que la oferta fuera adelante. Sí, es verdad que mi problema en ese sentido fue que al mes o así de tener el piso alquilado salió una plaga de ratas y de ratones ahí en el piso. Muy buenas, bienvenidos al episodio número 1 del podcast. Hoy debutamos un nuevo podcast que lanzamos de Inversiones Inmobiliarias Podcast. Y el episodio número 1 va a ir de lo más importante y del paso 1 cuando inviertes en inmuebles, que es cómo hacer tu primera inversión. Y aquí todos los que estamos aquí hemos tenido desde ocupaciones, desde un reformista que dejó la obra a medias, desde una plaga de ratones hasta pues un activo bancario que no sabíamos bien cómo gestionarlo. Así que cada uno va a hablar de su contexto, de su experiencia con su primera inversión, y de aquí vas a sacar unas grandes perlas basadas en experiencia y en pasos y en acciones. Espero que te guste este podcast, espero que te aporte. Como siempre, dale un poquito de cariño, vamos a leer tus comentarios y aquí estamos para sumar y siempre seguir trabajando y luchando y remando por nuestros sueños y no por los de otros. Va a comenzar Fran hablando de cómo fue su primera inversión a nivel de números, a nivel de pues cosas que no fueron tan bonitas, tan dulces, aprendizajes y bueno, todo el proceso, desde la hipoteca hasta la reforma, hasta el arriendo. Así que bueno, cuéntanos un poquito, Fran, ¿cómo fue tu primera inversión? mi primera inversión fue un poco nerviosa, caótica, ¿no? Como tú has comentado el tema de la reforma y tal, contratar a un reformista que ya formaba parte del equipo y que llegue el día de empezar la reforma, la empiece y tal, y al mes y poco de estar la reforma te diga, yo siempre digo, escucha, que me tengo que ir de la reforma porque no tengo cómo pagarle a los trabajadores. Y yo, ¿cómo? Pues, ¿sabes? En plan, yo creo que es un pánico que a todo nuevo inversor le entra, como has comentado, desde que tú compras un inmueble, el pánico primero es el tema de la ocupación, después el tema de que la reforma del contratista te deje tirar y tal, y a mí me pasó eso, lo segundo, ¿no? Y fue algo muy impactante, porque al final tú dices, hostia, ¿verdad? Yo ya me dedico a esto, me dedico a la inversión y tal, y que te diga el tío que se va, pues ya me dirás. Y es algo que tristemente en las reformas pasa, porque Claro, 100%. la gestión financiera, pues los reformistas no son normalmente tan buenos en eso y te encuentras como en ese caso de que había como los trabajadores llevaban 3 meses sin cobrar, Correcto. se iba pagando, el dinero se evaporaba y ahí estaba que el responsable no era responsable, los trabajadores no sabían a quién echar el muerto y una situación que al final el que menos culpa tiene es el que al final le acaba pagando. Correcto. Y fue ese caso, me pilló a mí, vamos, al final. Es verdad que era mi primer inmueble, mucha ilusión, muchas ganas, y dije yo, hostia, pues mira, mejor que la adversidad me ocurra ahora, aprendo a solventarla y después ya sé cómo solucionarlo a futuro, ya sea conmigo mismo o con nuestros inversores, ¿no? Que al final es con los que trabajamos. Pero fue muy curioso, tío, llegar un día a la obra, abrir la puerta y ver que no hay nadie y llamar por teléfono, un día tan normal de revisión de obra, y que te digan eso, digan, no, es que no vamos a trabajar porque es que no nos pagan. Y yo, ¿cómo que nos pagan? Y, sí, que no nos pagan. ¿Y de cuándo no cobráis? De hace 3 meses. ¿Cómo? Pero si nosotros no paramos de soltar dinero pagando por adelantar incluso obras que todavía no se han empezado. Lo bueno que, como siempre, se hacen contratos, se firman cosas y eso tienen unas penalizaciones, y si no, eso se lleva a abogado y se lleva a juicio. En este caso se llegó a un acuerdo con la persona, metió a los trabajadores ahí, yo no sé dónde sacó el dinero, a saber y tal. Terminaron la obra como la terminaron, pero bueno, mira, a día de hoy pues está generando, está ingresando y tranquilo, vamos. Que uno de los puntos positivos que tú extraes de esa situación negativa es el tema de blindarnos mucho más con los contratos, el tema de porcionar mucho más los pagos
y ir con pies de plomo con el reformista, hacer un filtraje Correcto, fuerte, sí. por mucho que tengas necesidades, que muchas veces actúas desde la escasez de que lo necesito ya y lo tengo, aunque no me fíe del todo, me da como mala espina, pero es que lo necesito y lo cierro ya. Pues normalmente la intuición que tenemos de forma natural algo nos dice y mayoritariamente suele acertar. Entonces, muchas veces desde la escasez quieres cerrarlo porque dices que no hay reformistas, que lo tengo que cubrir ya, pero esperar 2 semanas más y encontrar una persona que 100% sientas que es la adecuada, acaba siendo Sí, mucho más eficiente que forzar mucho 2 más semanas. tranquilo estás también, la verdad. El día de hoy pasa. Al final, hoy en día hay casi 15 personas de equipo formando parte del grupo de la reforma y cuesta muchas veces más porque viene mucha gente y se desecha porque no digo, prefiero no meter a esta persona aquí a que vuelva a ocurrir lo que ya pasó en el pasado. La verdad, al final es una 15 empresas actualmente más o menos casi, de casi, colaboración. sí, Y claro, sí. que cada empresa y cada autónomo tiene Cada su empresa es su grupito. jefe, o pues suele Sí, ser sí. 1 o 2 personas, y aparte todo el equipo de oficiales y peones que tiene ellos contratados, y aparte también el expertise que hay fuera de sus contratistas, que por ejemplo es un fontanero autónomo por su cuenta, un electricista por su cuenta, un montador de lo que sea también por su cuenta, Sí. los de la caldera también por su cuenta. Sí, yo creo que actualmente la agrupación de personas que trabajan en las reformas, más de 50 tenemos. Puede ser seguro. perfectamente. Yo no me paro a contarlo expresamente uno por uno cuántos son en cada obra, ¿no? Pero sí es verdad que son una pila, ¿eh? Son una pila de personas y tú dices, hostia, de cuando empezamos a como hoy, después de haber pasado todo lo que hemos pasado, estas cosas que estamos contando ahora de anécdotas y tal, tú dices, una experiencia brutal, ¿eh? En la parte de reformas, un gran aprendizaje. Y en tu caso, Miguel, la reforma, ¿cómo fue en tu primer inmueble? La reforma bastante buena porque la hizo la mejor empresa de reformas de España, ¿no? Fue bien. Yo sí es verdad que yo, bueno, ahora hago un año, en octubre ya, de cuando firmé el piso. Y bueno, sí es verdad que yo la parte de la hipoteca, ¿no? De cómo conseguir financiación, sí es verdad que había un poco más de incertidumbre en ese sentido, ¿no? Por el tema de que, bueno, que al final era autónomo y para pedir financiación pues está la cosa más limitada. Pero bueno, al final la conseguimos, una entidad bancaria al 80%, que está bien. Y bueno, se firmó el piso y sí es verdad que yo lo firmé ultra apalancado y sí es verdad que la mayor incertidumbre no era que pudieran surgir problemas, pues sí, en la reforma, que si hubiera algún imprevisto o algo y que hubiera que aportar algo más de dinero y tal. Pero bueno, salió todo bien. Sí es verdad que mi problema en ese sentido fue que al mes o así de tener el piso alquilado salió una plaga de ratas y de ratones ahí en el piso. Bueno, más que en el piso, luego ya investigando un poco era en la zona, porque sí es verdad que se juntó por noviembre o así, que con las lluvias y tal, pues sí que salen más este tipo de animales. Y bueno, en la zona había un problema de ese tipo, que yo me enteré porque un amigo ya vivía de alquiler en una plazoleta que hay ahí al lado y también tenía el mismo problema y además vivía en un segundo. Entonces, bueno, el piso mío era un bajo, que es más propenso a cuando hay plagas que sea más visible ahí. Y nada, al final se llamó a la administración de finca y lo solventaron bien con una fumigación, claro. Tú tuviste el problema de que hubieron ratones y el piso estaba ya alquilado. Claro, yo ahí lo pasé un poco mal porque claro, tú imagínate que después de un mes de tener alquilado y después de haber desembolsado la inversión, que en mi caso fue mínima porque, como digo, entré a la operación ultra apalancado, pero bueno, imagínate que hubiera que haber movido a los inquilinos, que te dejaran de pagar X tiempo, al final tú tienes que seguir pagando hipoteca y demás, y al final, pues bueno, se solventó rápido. Los ¿Cómo inquilinos, gestionaste con el tema de la fumigación con los inquilinos? bueno, al final aquí la clave está en los inquilinos, ¿no? Porque tú como propietario al final lo que intentas es disminuir el tiempo, ¿no? Pero al final son cosas que no dependen 100% de ti, porque ya ahí entra la administración de fincas. La administración de fincas tuvo que ponerse en contacto con el ayuntamiento y fue el ayuntamiento quien actuó pues, en cañería y demás, ¿no?
Y al final, bueno, los inquilinos fueron comprensibles ahí y la verdad es que eso es de agradecer, todavía siguen los mismos inquilinos. Ya te digo que en una semana o así estaba el tema ya No tuvieron resuelto. que salir del inmueble. No. Se lo ofrecimos, pero bueno, ellos dijeron bueno. que no, que seguían ahí, que no había problema. Un Si se descuento o soluciona. algo, ¿no? Sí, claro, sí, pagaron menos y bueno, siguieron ahí y tal, y sí es verdad que se solucionó rápido. Hombre, si se llega a alargar un poco más de tiempo, yo creo que ya sí hubieran querido, ¿no? Un poco de eso, de haberlo movido a otro sitio y tal, pero bueno, dijeron que no y contento. Y en tu caso, Gustavo, tu primera inversión, producto de banco, te lanzaste bien. Y bueno, comentar que Gustavo, no lo conocéis, es socio nuestro también, así que bueno, va a contar su experiencia de su primer inmueble, que fue un inmueble de banco, una muy buena joya. Y bueno, ¿cómo fue ese proceso? Bueno, como tú dices, fue un piso de banco. El proceso fue muy rápido. Yo llevaba ya una temporada larga en búsqueda de inmuebles y surgió a través de un API esa oportunidad muy rápida. El API justo iba a hacer la visita para hacer las fotos al inmueble y yo le pedí acompañarle. Le acompañé a la visita. El piso me cuadró mucho. El piso estaba en muy buen estado, a pesar de ser de banco, que no es lo habitual. Tenía muy buen estado, el precio estaba súper bien. Entonces me tiré adelante, muy decidido, y nada más salir de la visita le pedí pues qué había que hacer. Yo ahí tenía un desconocimiento, estaba empezando en el mercado inmobiliario, un producto bancario, era como, ¿y qué hay que hacer? O sea, ¿qué hay que hacer para reservar este inmueble? ¿Me encaja? ¿Está en buena zona? Perfecto, vamos adelante. Entonces fue todo muy novedoso. Y nada, pues eso, nada más salir de allí de la visita, nos bajamos a su oficina y empezamos a hacer los trámites de documentación. Y sí que es cierto que eso, bueno, se hicieron los trámites, un primer pago para hacer la reserva y luego siempre hubo la incertidumbre de cuáles eran los siguientes pasos, ¿no? Pero bueno, la verdad que es una de los comerciales con los que seguimos trabajando y seguimos teniendo mucha confianza y me ayudó mucho en el proceso. Pero sí que es verdad que te entra ¿no? los miedos, la incertidumbre de cómo va a ser por ser un producto bancario, qué hay que hacer después, que el proceso fue bastante corto, pero sí que hubo mucha incertidumbre al principio. Y luego, bueno, vino el proceso de financiación. Yo en aquella época trabajaba por cuenta ajena, tenía una buena nómina y, bueno, visité varios bancos. Uno de los bancos encajó muy bien porque justamente el inmueble era propiedad de ese banco. Entonces, por allí conseguí una financiación muy buena, en este caso del 100%, y fue un poco porque el banco, al ser un inmueble suyo, ayudó en el proceso de financiación. Entonces, fue una joya en el aspecto fue un inmueble que fue muy hiper apalancado, la reforma fue muy light, estaba en muy buen estado. Para mí, bueno, mi primera inversión y una muy buena primera inversión. Fue muy buena. Y en el tema del banco sí que es cierto que siempre hay esa incertidumbre con el tema de la reserva, porque un producto de un particular, tú haces la reserva rápido, es como más fluido, pero el banco no. El banco no podemos, como en nuestro caso muchas veces, no podemos hacer nosotros reservas directamente cuando es de un inversor, sino que debe ser el propio inversor directamente cuando lanza la oferta, ¿no? La oferta vinculante, claro, sí. Tiene que ser la propia persona. Entonces, sí que tiene un poquito más de burocracia, incluso en algunos aspectos. Tú puedes estar tirando una oferta a precio, pero como hay muchos bancos que comercializan ese inmueble, a lo mejor ya se ha vendido por otro lado y tú no te lo terminas quedando. O sea, hay mucha parte burocrática, mucho interlocutor en el producto financiero y luego aparte tienes normalmente los procesos del blanqueo de capitales. Correcto. O a nivel burocrático te piden también bastante documentación. Sí. Me pidieron muchísima documentación y como bien dices, yo hice la oferta a precio. Y como os comentaba antes, la hice rapidísimo, me bajé con el API y la hice inmediato. Y ya me dijo que había otra persona interesada que sin verlo se quería quedar con él y solo le faltaba lanzar la documentación. Entonces yo allí, en la propia inmobiliaria, saqué mi portátil y empecé a mandar las nóminas, bueno, toda la documentación que me pidieron para pasar ese primer proceso de PVC y que la oferta fuera adelante. Porque ahí la clave, en este caso, era ser el primero. Entonces ahí hubo, no sé, creo que esperé 7 o 10 días hasta conocer que realmente yo había sido el primero que había enviado la documentación, porque evidentemente no era la única inmobiliaria que estaba comercializando el producto bancario. Entonces yo en ese momento sabía que sí que iba a ser desde esa inmobiliaria el primero que lanzaba oferta, pero no tenía claro que me la fuera a adjudicar.
Eso sí es cierto. 100%. Que de hecho, yo uno de los mayores hacks que he aprendido todo este tiempo en la inversión inmobiliaria es que el que pega primero pega 2 veces. Es decir, la capacidad de decisión ágil es plenamente determinante para llegar a ese tipo de oportunidades. Porque muchas veces, Sí. cuando tú eres novato, tú empiezas a invertir, tú buscas la inversión ideal y ves un montón de inmuebles y te lo piensas y te lo piensas y te lo piensas, y siempre las grandes oportunidades son de una toma de decisión Rápido. rápida. O sea, tiene que ser en el momento tú verlo, tenerlo claro y adelante. Y es el punto de mayor fortaleza que yo saco cuando tú vas a ver un inmueble, que a veces nos pasa con inversores que es su primera inversión, que son más cautelosos y se suelen un poco ofuscar porque se les adelantan. Y es que es así, es que al final las joyas son rápidas. Entonces tienes que en ese momento tenerlo claro, que te cuadren los números, la distribución, y a lo mejor, no lo sé, pues el salón está pintado un color que no te gusta, pero entender que esto es racional, esto va de números, no de emociones, y que si te cuadra, la toma de acción es la que premia. Y en ese caso, si tú hubieras pensado en, hostia, pues ya llego a casa por la tarde, ya se lo envío, probablemente que esa oportunidad no estuviera en tu cartera de inmuebles. Sí, sí, muy probable. A pesar de la incertidumbre, yo, como te decía, yo llevaba un tiempo buscando en el mercado y por suerte pues tuve la decisión de ser rápido, y como tú he aprendido que cuando tienes algo en la mano y está bien, sabes que es buen producto, que los números dan, hay que ir adelante muy Sí. rápido, porque es que seguro que va a haber otra persona que si no te lo va a bailar. Sí, Hablando así. 100%. Que luego la toma de decisiones es mucho más fácil porque vas agrupando más información. Claro. Entonces, claro, ya solo con verlo tal, yo el último que le quise levantar a Miguel, que al final se lo he levantado, ha sido así. O sea, yo lo vi el inmueble y yo le dije a Miguel, este es para ti, tomando café, porque, no sé, estábamos hablando y dije, hostia, este año no has hecho inversión, así un poco como que llegó, y le dije, tienes que hacer una inversión, y justo teníamos este en cartera, y el inversor estaba pensando, al final dijo que no el inversor, y dijimos, hostia, pues nos lo quedamos, ¿no? Y le dije, tenemos este tal, es una segregación, son 2 inmuebles, le cuadró, él sin verlo ya dijo, me lo quedo también, por un poco el feedback que le di, que también Sí. ya, joder, tiene esa toma de decisiones ágil. Y yo, para meterle presión, para que no se durmiera, dije, yo voy a la gestora del banco a enviarle mis datos. Y se lo pasé, Correcto, y encima se lo Me enseñé el envió un mail. pantallazo, sí. Le enseñé el mail y le dije, mira, le pasa la nota simple casualmente de este inmueble. Me acuerdo del bar ese que se lo dijiste, Sí, tomando desayunando. y él ahí mismo se puso a llamar Sí. 10 minutos después. al broker, al banco de Correcto, confianza. correcto. No, y fue ágil porque se remangó, como que Súper el que rápido. dice, y empezó Y para ahí ya adelante. sacó y- el que le daba el 90% de financiación, el broker no sé qué, Sí. documentación. Claro, eso es lo que diferencia del que logra la gran oportunidad o el que solo la ve. Correcto. Entonces, ese punto, y yo personalmente, sin inmueble, le dije, si no te lo quedas tú, me lo quedo yo, y yo no le había hecho números. O sea, ya Correcto, conoces... solo lo habías yo visto no le había por hecho el números. vídeo ese que Claro, hicimos. yo había visto el vídeo una vez y ya dije, este me lo quedo. Entendiendo la ubicación, entendiendo el tipo de inmueble, el contexto de mercado, me lo quedo. Y encima es un inmueble que es algo peculiar porque es una posible, o sea, es una segregación física, pero no sabíamos si a nivel registral se podía hacer, que es algo muy relevante y es un punto, a ver, yo ya tenía mucha información de la zona, de en cuánto se alquila y tal, entonces a mí ya me cuadraba. ¿Se pudiera hacer la segregación registral o no? A mí ya me cuadraba. Sí, pero por zona precio ese piso ya Claro, por merece zona la precio a mí pena. ya me cuadraba. Pero cualquier otro inversor, de hecho, el inversor que no se lo quedó, postergó mucho el me lo quedo, no me lo quedo, como 7, 10 días, por eso mismo, porque necesitaba el feedback de, hostia, es que yo necesito que la arquitecta me valide 100% si se puede segregar, qué coste tiene la división horizontal. Necesito muchos inputs, mucha información. Y en este caso nosotros no. Y no es porque seamos más descerebrados. Al final es porque entiendes que es una gran joya y a pesar de que no se pueda segregar, da igual. Si es que al final estás sacando físicamente 2 inmuebles para vivienda habitual, e incluso uno puede ser vacacional, o los 2 vacacional, que son una gran perla, una zona de una revalorización top 3 de la ciudad, y está clarísimo. O sea, la toma de decisiones está clarísima. Luego ves los números cuando aterrizas tu Excel y puedes llevarte más alegrías o menos. Pero ya en el contexto de inmueble, o sea, ya lo tienes Yo clarísimo. es que eso lo veo como si no cuadran los números, no como una inversión a presente, sino también a futuro. Esa es la mentalidad que yo pienso que los que estamos aquí solemos tener, y los que vienen de fuera, como te he dicho, son más reacios, ¿no? Quieren saber mucha información. Eso es, totalmente. Y al final, joder, hay inmuebles para todos. Puedes tener en la cabeza, yo qué sé, una vaquita, 5 habitaciones, 2 baños, algo más.
pero te llega una segregación y dentro de tu cartera de inmuebles, al menos personalmente yo lo veo así, dentro de mi cartera de inversión me encanta poder tener un inmueble de 5 habitaciones y 2 baños, pero me encanta también tener un inmueble en un pueblo cercano que se está revalorizando, que sea un alquiler de vivienda habitual, con el mismo inquilino 10 años, de forma muy, muy sostenible. Y también me encaja perfectamente una segregación, que saques 2 flujos de un mismo inmueble. O sea, al final yo creo que la diversidad es el éxito. Y si canalizas el 80-90% de tu cartera en alquiler de habitaciones, sale una nueva normativa, pues al final tu foco de inversión lo estás apostando todo al rojo, ¿no? Entonces, cuantos más números puedas coger, Cambiar. pues es más probable que la apuesta te toque. Bien, hemos tocado la parte de reformas. Vamos a tocar un poco también la parte de financiación. En tu caso, Fran. ¿Y tú no tienes ninguna anécdota que verdad, contarnos? ¿O qué? Sí, sí. Vale. Bueno, voy a contar mi primer inmueble. Mi primer inmueble, todos los miedos que te pueden surgir cuando inviertes en tu primer inmueble, yo lo tuve. O sea, me pasaron. Entonces, compré una casita después de mirar muchísimo, de que me levantaran muchos inmuebles, la verdad, porque de hecho hubo uno de BVA cuando estaba Anida, que era como el fondo de inversión donde tenía inmuebles BVA. Una súper buena oportunidad, que nosotros ya estamos ahí, vamos a muerte por ese inmueble. Y me lo levantaron por eso, por la toma de decisiones mucho más dilatada, porque tenía que mirar el Excel al detalle, tenía que hacer un estudio de mercado al detalle, conocer la zona, ir con mi mujer a ver la zona. Y eso lo que me hacía es que hacía el ejercicio de ver oportunidades, me ilusionaba, ¿no? Al final, al principio, sobre todo esa parte más emocional, y te llevas un chasco tremendo cuando no llegas al inmueble. Pero al final no llegas por tu propia culpa. Al final tú eres el que determinas tus acciones y si tú estás postergando y el otro no, pues al final, evidentemente, uno se tiene que llevar el premio por la toma de decisiones. Que evidentemente también tiene su cara B. O sea, no solo la cara A de llevarte la oportunidad, también puedes equivocarte por una toma de decisiones más acelerada, ¿no? Y bueno, yo mi primera oportunidad fue una casa de pueblo, una casa por 64.000 euros, buena oportunidad. Viví ahí con mi mujer durante un año, menos de un año, y la idea era esa, era una inversión, era hacer un flip, poder reformarlo poco a poco. Nosotros hicimos la reforma y directamente pues luego venderlo, y así es como lo hicimos. Un año más o menos viviendo, 10 meses, de ahí pudimos comprar un segundo pisito, que era una gran oportunidad, 23.000 euros, que de hecho lo saqué con un préstamo vehicular, no personal, vehicular. Esa es una buena para otro podcast, esa ese da para otra ese es bueno. conversación. Ese piso era un Seat Ateca. Nos pudimos ir a ese inmueble y pues lo pusimos en venta y en alquiler vacacional por el tema de los ocupas y tal. Y de hecho acabé teniendo ocupas y era mi miedo. Ese inmueble de hecho lo cogí con buena financiación al 100% también, que luego hablamos de financiación y comento un poco cómo lo hice. Y me acuerdo que ese inmueble, pues yo tenía el miedo de que me lo ocuparan siendo el primero, porque al final Tarragona, pues tristemente cada vez hay más tendencia de ocupación en toda España en general. Y yo hice alquiler vacacional mientras estaba en venta porque el inmueble estaba vacío y para que hubiera al final ocupación, que hubiera gente de entrada y salida y uno ocupa de estos que están siempre como vigilando para ver cuándo actuar, pues que le perturbara el que no hubiera un patrón. Que entrara gente hoy, saliera de aquí 2 días, entrara otro, o sea, un poco diverso. Y al final, el vacacional súper bien. Ahí salió y nació un modelo de negocio. Ahí empecé con el Rent to Rent y empezó un poco el emprendimiento. Y me acuerdo que como vino el COVID, pivotamos después del COVID. El vacacional ya era pues algo, claro, no tenía sentido. Y hice un alquiler temporal, me acuerdo. Vinieron unos rusos a Salou, 4 meses allí, todo muy bien. Y luego salieron y como al final eran rotacionales y ya no había tanto turista que quisiera venir, dije, pues un alquiler convencional me sale rentable, la hipoteca era chiquitita, ya me sale bien. Filtré un montón de personas porque iba con ese miedo y al final un matrimonio de unos 42, 45 años con 2 niños, de 8 y 10 más o menos, niño y niña, y fueron los que se quedaron de ocupas, ¿eh? Y son gente que tenían nóminas, 12 o 14 años creo que llevaba el hombre trabajando en el propio polígono del pueblo. La mujer llevaba como 2 o 3 años en una gasolinera, trabajaba. Los dos, el hombre cobra como 2.000 y pico euros, la mujer 1.300. Tenían un piso, de hecho, alquilado. Era muy poco probable que no te pagaran. Y así fue, así fue. Empezaron a atrasarse, hasta que ya no contestaban, tal, dejaron de pagar. Y yo le decía y el tío encima me chuleaba, ¿sabes? Y yo en ese momento tenía pues 25 años. 25 añitos, un hombre de 45 o 46, y todavía me chuleaba. Me decía, ven tú, sácame, tal, no sé qué. Imagínate, yo con 25 años, pues lo más bonito que se me ocurría era tirarle un camión, ¿sabes? Entonces, bueno, pues una gran gestión de emociones,
Momento muy difícil, 3 meses ahí de negociación para poder sacarlos. Al final fue cuestión de pagarles 1.000 euros, llegar a un acuerdo, contrato de rescisión, como que salían. De hecho, no pude ir yo a la entrega de llaves porque le hubiera dado un puñetazo, me hubiera roto la mano y hubiera perturbado mucho más la salida, con lo cual fue mi suegro, cogió la llave, le dio los 1.000 euros, tal y como salieron, cambió la cerradura a mi suegro y ahí quedó. Y ahí dije, vendo el piso, no quiero saber nada de este piso, de esta casa. Y así fue, o sea, una mala experiencia, aprendí mucho a nivel emocional y ya perdí el miedo del tema de los ocupas en cierta manera, porque ya me había encontrado de cara con esa situación que tanto temía y vi que es gris, es oscura, lo pasas muy mal, te quita energía, te quita años de vida, pero siempre tiene solución. Entonces yo mismo encontré una alternativa negociando. Al final todo se suele basar por dinero y suele ser una gran moneda de cambio para llegar a un acuerdo mutuo. Y así fue, perdí miedos y esa fue mi primera inversión, con gran financiación, pero me interesa saber qué financiación tuviste tú, la tuya, la del reformista Curioso, ¿no? El que reformista. evaporaba el dinero. Pues nada, yo la financiación la pedí con Caixa. Yo no era cliente de Caixa, por lo tanto entré de nuevo ahí. Al ser nuevo cliente, domicilié mi nómina ahí, todos los gastos que conllevaba el tema de poder pedir una hipoteca y tal. Y la financiación fue al 90%. Una muy buena financiación. El tipo de interés se quedó en un 2,55. Ujú. Estaba en un 3 con algo, creo que era. Lo único que no cogí de bonificaciones fue la alarma, que dije que no la quería. Y fue a 30 años también y como vivienda habitual. También la bonificación que hay en el ITP y tal, en ¿Por Castilla y qué León. el 90? ¿Por qué te dieron el 90? ¿Por qué me dieron el 90? Si la gente dice que solo te dan el 80 cuando vas a los bancos. Eso dicen, eso dicen. Nada, porque al final hay que tener amigos debajo de las piedras, ¿no? Es así. Nuevo cliente Y también. también entra en la nuevo nómina. cliente, buen perfil. Es verdad que mi nómina era bajita, pero también el precio del inmueble no era elevado en comparativa a otras ciudades. No eran 65.000 euros, con la comisión de agencia ya incluida y tal, ¿sabes? Entonces al final eso hizo y posibilitó de que la financiación pudiese llegar a un 90. Mi aportación fue mínima, vamos, creo que fueron 6.000 y algo, creo que llegó. No lo recuerdo bien el pico, pero por ahí ronda. Brutal. La verdad que súper bien. ¿Coste de compra cuánto? 65.000 euros. 65.000 euros. Más el ITP al 4%, más la reforma, que eso no lo pagué yo, eso lo pagó una de nuestras empresas. Ujú. Y que la reforma han sido 19.900 y algo. El pico exacto tampoco, no sé, no llegó, 20.000 euros para redondear, ha sido la reforma Sí, de... no llegaba a 100.000 el coste total, era 90 o por ahí. Sí, era muy bueno. ¿Y en cuánto está alquilado? Ahora mismo está alquilado en 350, en 420, tú el que sabes de 420 también, ¿no? 400 y 350. Eso. A unos 1.400 más o menos. No, Un poco da- más. Da más, da Sí, 1.500 y algo. 1500 y algo, sí. 1.500 y pico, facturación. Sí. y creo que sale limpio unos 1.000 y algo, 1.100 o por ahí, 1.100 y... Quitando cuota de hipoteca y todo. Sí, Buah, la hipoteca creo que son, ¿cuánto era? brutal. Tu hipoteca tendrá unos 200, 250, 200, 250. y pico creo que era, vamos, no me acuerdo Unos exactamente. 250 tendrá de hipoteca, más o Bueno, menos. 1.100 euros de cash flow neto al mes. Como esas cosas las lleva mi mujer, que lo delegado yo. No, pero joder, primera operación. Primera 1.100 operación fue, y es euros. más, esa operación fue súper curiosa también porque ni siquiera yo la vi, ¿sabes? En plan, Sí, fueron sí. estos pencas, como digo yo, que, Fran, mete dinero aquí, que esto es una reserva, ¿vale? Yo me una reserva para nuestras empresas. Yo creo que tú la viste ya después de firmarla, ¿no? Claro, Después de claro, firmarla. si yo no había visto el inmueble, yo no sabía ni cómo era el inmueble. Eso fue súper curioso también, compro una casa y no la veo hasta que no la firma en notaría. Que fue entrar y ver una fuga que le estaba dando al vecino y tú tenías Ah, una gotera, ¿no? Correcto, arriba que se me caía Se caía el techo. la cascada, ¿ves? No me acuerdo yo. Y a la Davao también le liamos una buena, ¿ves? Que por cierto, la Davao ahora no quiere vender su casa también. Entonces al final digo, hostia, mira, al final se queda todo en el mismo bloque, ¿no? Y fue súper curioso, tío. Por la financiación, por cómo cogí el inmueble, por cómo se hizo esa compra y tal, la reserva. Fue algo que no es lo típico, no lo típico. La gente ve un inmueble y lo primero que hace, o sea, lo ve en la web o algo, en un inmobiliario en físico y lo que va es, mira, quiero visitarlo, quiero no sé qué. Y yo no, yo estaba, me acuerdo, en otra ciudad y firma aquí y reserva 500 euros. Vale, venga, y cuando me da por mirar el papel, digo yo, hostia, pues si aquí no aparece mi empresa, que el que aparezco soy yo. Fue Digo, ¿esto buena qué? esa, Digo, no, tu primera casa. Digo, hostia, venga. Fue buena. Siempre, Y- siempre agradecido a toda la familia, la de Crownhouse, la verdad. Total. No, y para eso estamos, tío, para aportarnos. 65, ¿no? De compra.
Y 1.100 de cash flow neto aproximadamente. Sí, Es una barbaridad. neto. Y en tu caso, ¿cuánto compraste? Tú compraste caro también, ¿no? Sí, 63.000 euros. Ya ves. Fue bastante... Lo que te vale un BMW así Sí, medio bueno. sí, más o menos. Tuneado encima. Un BMW tuneado. Con el alerón para arriba. ¿no? Sí. Y financiación al 80 en tu casa, ¿no? Yo fui al 80, sí. Unos 50 y algo, 50 y poco. Y sí, sí, el 80% también. A mí me salía un tipo bonificado ya del 265. Ujú. Y sí, una hipoteca pequeña también. Yo pago 204 euros de Bien, hipoteca. a 30 años. Sí, a 30 años. ¿Tipo de interés cuánto? 265 ya bonificado. Está bien. Que está bastante bien. Y bueno, el piso mío sí que tiene solo una habitación más pequeño. Ujú. Está alquilado y una parejilla bastante bien. ¿En cuánto? En 680 euros, Está bien. que está bien. Y bueno, a mí neto me deja unos 200, casi 300 euros Está bien. neto. Sí, Está claro, al bien. final es perfil de inmueble. El de Fran, por ejemplo, Sí. Que Claro. habitacional, son Claro. 4 habitaciones y 2 baños. Sí, Es claro, y al diferente, final ¿no? yo también la reforma fue más barata. sí, fue rápida, Ya ves. Sí, fluida. sí, sí. La tuya fue, vamos, un visto y no visto, comparativo a la mía. 10 o 15 Oye. días fueron, ¿no? Más o menos, ¿no? Sí, 10 sí, o sí. 15 días. Y tu inmueble es muy patrimonialista, al final es Sí. casco antiguo, buena zona, revalorización. Es un inmueble que ahora en mercado quizá 115 a lo mejor toca, ¿no? Por ahí. Gustavo lo sabrá mejor. Algún inversor Más o que menos. busque un 7, por ejemplo, en alquiler convencional 6,5, quizá 110, 115 puede tener sentido con el homestaging. Sí, bueno, la idea a futuro, dentro de un tiempo ya de que bueno salga esta pareja, que yo creo que irá un poco para largo, será hacerlo todo alquiler turístico. Bien, hombre, ahí tiene Claro. el tirón. Está de la catedral está a 7 minutos andando. Ahí el flujo ya en el siguiente podcast te preguntaremos será diferente Sí, ya. sí. No, pues bastante bien. Y en tu caso, Gustavo, primer inmueble de alquiler de habitaciones también, 4 Sí. más 2, 4-2, eso es. con salón, eso sí. Un salón, sí. Y hipoteca al 100%. Eso es. A 30 años también. El tipo de interés un poco más alto porque es un inmueble de hace 2 años. Estaba un poco más alto los tipos de interés. Creo que rondaba el 3, no llegaba por poco, 2,9, algo así. Una cuota de unos 300 euros. Se compró por 69.400, si no recuerdo mal, fue el precio. Y está dejando unos 800 netos. Qué buena. Qué buena. También También. alquiler de habitaciones. También alquiler de habitaciones. Zona muy industrial, zona para Sí. trabajadores. Total. Y es un inmueble que ahora en mercado 120, yo creo que un chispazo se vende y Sí. un poquito más, 130 tal vez. Sí. Buen inmueble, la verdad. Buena revalorización, valor suelo. Al final todo ha crecido un montón. huevo. Ya ves, los últimos 3 años pega Sí. un bombazo todo esto. Y claro, tienes la apreciación valor suelo más la apreciación de la reforma. Y aparte, si te lo compra un inversor, los rendimientos sostenibles de los inquilinos, que es un flujo también garantizable. O sea, te puede comprar el negocio cualquiera de nuestros inversores. Sí. También excelente. Enhorabuena por, por esa primera Esa fue, adquisición. fue una joya, ¿eh? Cuando la Esa venda me fue avisa. buena. Fue buena. De hecho, salen 5 habitaciones y 2 baños. Sí. Lo que no nos quisimos liar porque el estado de conservación era Muy brutal. bueno. Ah. Pero a futuro se puede escalar a 5 y 2 baños, que de hecho en esa zona estamos haciendo uno ahora en Correcto, reforma, correcto. 5 y 2 baños. Sí, y está quedando espectacular. Amplio, súper, vamos, una 5 y, maravilla. ¿eh? 5 y 2 baños y todavía queda una cocina, salón bastante grande. ¿Sabes? O sea, queda muy buen piso Correcto. y ahí está, con 5 y 2 baños. te Y vas se también. podría sacar hasta 6 y 2 baños. Sí, sí. Se puede sacar. Lo vimos el otro día. Sí, sí, tirando por el medio el Sí. Tadur. Sí, De pero la quedarían cocina. dos Y quedarían habitaciones pequeñas. muy pequeñas. En muy otros pisos pequeñas. le hemos sacado igual de Sí. esas dimensiones, vamos. Se puede hacer, ¿eh? De brutal. Bueno, 5 y 2 es un... Qué raro que no te haya dado la neura. No, Aquí no, van no. 6. Ahí no me lié, yo vi que... salían Menos mal, grandes. menos mal. Aparte, en ese aspecto, creo que son 2 que quedan bastante grandes, que también es un buen punto el poder tener opción a parejas. Sí, y la de la cocina esa grande con la terraza, eso, una habitación Sí. brutal, orientación sur, dar sol. Uf. Sí, que esa es una duda que suelen tener los inversores. Y yo personalmente prefiero 5 de muy buena calidad, A 6, A 6 de muy baja 2 calidad. y 2 o 3 baja calidad. Y está, claro, no sé. porque al final suplementas a perfil. lo mejor 300 euros más del flujo de esa habitación extra, pero bajas a lo mejor unos 30 o 50 de las otras habitaciones. Con lo cual la proporcionalidad te quedas casi igual y tienes un público objetivo de menor calidad Claro. que Sí, ven ¿no? Y al más fin- saturación del inmueble y más rotación. Es lo que te iba a decir, al final la rotación en las habitaciones pequeñas es mayor que en las habitaciones que son más grandes. Por eso, yo personalmente en las inversiones y en la gastronomía prefiero comerme un chuletón que 10 hamburguesas del McDonald's.
Yo también. Correcto. Y bueno, en mi caso, esta hipoteca fue... Te lo iba a decir yo, digo, bueno, ¿y ahora el tuyo Sí, qué? en mi caso fue doble financiación, porque por un lado tramité con Caixa una hipoteca al 80%, bonificado el ITP, y fue al 2,4 a 30 años, a una cuota muy pequeñita, 200 poco euros. Y no tenía nada de dinero, no tenía nada. Empecé a vender porque en esa época tenía algunos coches de compra y venta. Vendí todo, vendí ropa, un Wallapop, vamos, mi casa se convirtió durante 2-3 semanas que parecía un mercado. O sea, venía gente y esto, y si te coges esto te hago un pack. Y ahora le vendía ropa, le vendía copas. Me vino una chica que estaba montando un bar y le vendí, yo qué sé, un montón de floreros y historias que tenía por ahí por casa. Saqué dinero de debajo de las piedras y ese dinero me sirvió para amueblar la casa, pintarla y adecuarla un poco. Entonces, realmente partía de cero. O sea, yo contaba con que tenía que adecuar un poquito la casa, no había electrodomésticos en buen estado y tal. Entonces, pedí al 80%, fui tramitando con la gestora del banco de Caixa esa hipoteca, al 80% todo ok, hasta que llegué a un punto que me dijo, necesitas... pásame un pantallazo del otro 20% y tal, para ya pasar los riesgos y vamos adelante. Ya pedimos cita en notaría y listo. Entonces yo ya había estado mirando cómo hacerlo y lo típico, Google lo tenemos todos en el móvil y ahí tienes las respuestas seguramente de todo en tu vida. Entonces, cada noche mirando, ver el cómo, hasta que vi esta opción de doble financiación, hipoteca por un lado, préstamo por otro. Y claro, yo ya tenía todo en el correo de Caixa enviado, nóminas, todo, lo tenía todo tramitado. Fui a BBVA, vi el tema de los préstamos estos personales, 48 horas te dan un préstamo personal con toda la parte burocrática lista y así fui, tramité el restante que me faltaba, unos 16.000 euros más o menos de préstamo personal. La cuota es mucho más alta, pero bueno, al final el inmueble me salía rentable y entre las dos sumaban como 400 euros, no mucho más, 450. Y ahí entré apalancado 100%. Por un lado el 80%, por otro lado el 20% más gastos. Compré en 64.000 euros, o sea, bastante económico. Y así fue. Entré sin aportar nada, doble hipoteca, o doble préstamo y hipoteca. Y así es como pude entrar. Ese inmueble luego lo alquilé vacacional, cuando lo tenía en vacacional, y me está dejando más o menos unos 800, 850 netos, contando que estaba asumiendo los 400 de la deuda. Y de hecho ese inmueble lo vendí en 120.000, si no me equivoco. Lo tenemos por ahí por YouTube. Así que bueno, ya lo dejaré linkado en este vídeo, no me acuerdo la verdad. Pero creo que rondaba los 120, si no me equivoco, por ahí iba. Así que bueno, una buena revalorización, buena plusvalía y un inmueble que me estuvo generando flujo bastante interesante. Y prácticamente con el vacacional, pues 850 euros netos al mes. Ya son cerca de 10.000 euros anuales. Lo tuve pues desde el 2017, creo que lo firmé, 2017, hasta prácticamente lo vendí quizá en 2023. Lo vendí, creo que yo ya estaba residiendo en Burgos. Sí, me acuerdo de eso. Que fui para allá a firmar, ¿no? Pues no sé si fue 2023 o 2024, o no hace mucho que lo vendí. No, y creo que, creo que lo firmaste desde aquí, creo. ¿No fue? No, ese creo que fui. Sí, Hubo otro de Reus que sí que lo firmé así digital. Bueno, digital a distancia. Y ese sí que bajé a firmar, chequecito. Y nada, al final, si lo tuve 5 o 6 años, pues a 10.000 euros, prácticamente que ya 6 años ya generé de flujo de caja lo que me costó el inmueble. Así que todo lo que le pude sacar en la venta, pues casi, antes de impuestos, evidentemente, pues fue un montante importante y que ya era profit, porque al final yo ya había recuperado prácticamente mi capital de inicio. Bien, y por último, para tocar un punto bastante importante, el tema de las emociones cuando haces tu primera inversión. Hay un buen surtido ahí de emociones, de limitantes, de frenos, de no sé si lo estoy haciendo bien, de tengo miedo, me estoy metiendo en una hipoteca a 30 años. En tu caso, Fran, ¿qué sentimientos surgían antes y después de hacer esa primera compra? ¿Qué sentía ese Fran antes de comprar ese inmueble? Pues mira, el Fran, antes de comprar ese inmueble, ya tenía un hándicap, que era que ya había firmado anteriormente con su empresa otro inmueble en AOC. Entonces, te puedo decir el paralelismo de las dos vías, ¿no? La primera sí que fue algo muy, emocionante, muy nervioso. Y mira que no había bancos de por medio, ¿sabes? Sino fue mucho a jugárnosla, la verdad. Fue una O que solo creo que fueron 5 o 7.000 euros de entrada, ¿no?
Sí, 7.000 7.000 euros de y- entrada. Porque claro, en ese momento 7.000 euros los ves como, hostia, no puedo Claro, perder y ese más del una euro. empresa recién creada del año anterior, traída a Burgos, tuyo de socio, y levantar capital, que me lo prestó la familia. Y venga, vamos a entrar ahí. No sé Buen qué, ejercicio. eso sí que fue decir, hostia, esto yo nunca lo había hecho, ¿sabes? Una Entonces, gestión emocional fuerte ahí. claro, ahí sí fue, venga, se firma esto y el día siguiente allí como vamos, picando pico y pala, todo lo que haga falta para sacar esto adelante y que empiece a generar, ¿no? Entonces ya, cuando ya compré mi primera vivienda, ya traía esa experiencia, Ujú. esa expertise de anteriormente, ¿no? Entonces es verdad que al principio sí era un poco esa, cómo se dice? Esa inquietud, ¿no? Sí. De, hostia, ¿esto cómo será? Tal y cual. Pero es verdad que ya traía ese aprendizaje. Fue bonito porque la emoción también fue decir, hostia, mira, un sueño que tengo yo de comprar inmuebles y que siempre lo he estado teniendo en la cabeza, ya se ha hecho realidad. Y aparte fue un acto bonito porque cuando fui a firmar la reserva me llevé a mis padres, que no lo sabían y eso fue súper emocionante. Eso fue algo de, guau, venir de abajo como venimos todos los que estamos aquí, ¿no? Y que tu familia vea que progresas en la vida y que vas cumpliendo tus sueños, eso no tiene precio, tío, Total, total. la verdad. Y muchas emociones que al final, claro, yo lo he equiparado también al primer inmueble que se firmó con la sociedad, ¿no? Que fue el primero. Y son sensaciones como muy marcadas y sientes eso, como... al final, yo creo que la parte emocional, cuando haces algo nuevo o tienes la parte emocional al principio, cuando empiezas un negocio, los sentimientos que tienes a flor de piel al principio no son los mismos que 5 años después. O sea, al final te tomas las cosas, ¿no? Piel de cocodrilo. Pero sobre todo yo lo que veo es que la magnitud de las cosas no las valoras como realmente son, ¿sabes? Las cosas menos buenas, que menos buenas pueden ser, yo que sé, que un cliente no te pague, lo haces un mundo, ¿sabes? Si puedes sacar una numeración del 1 al 10 de en qué posición le das a lo que sientes en ese momento, ¿no? A algo negativo, algo estúpido, ¿no? Negativo, como a un cliente que no te paga o que te paga tarde. Tú realmente el puntaje que le das a ese problema, entre comillas, Yo le llamo situación en vez de problema. sí, al final es un reto, todos son retos, problemas no existen. Entonces, al final tú en ese momento, con esa situación de gestión emocional muy baja, para ti tú te preguntan y que no te pague o que te pague tarde es un 9 o es un 10. Ahora, cuando tú ya has gestionado muchas veces, te ha pasado, lo has gestionado, ya sabes que te preguntan y es un problema o un reto, un problema de nivel 1, nivel 2. Entonces, te pasa cuando firmas el primer inmueble, de que la magnitud que tú le das a eso, decir, hostia, es que como la acabe, tal, es como que ya, si no rentabiliza bien o si sale algo mal, vas a morirte, ¿no? O sea, tú en tu cabeza es como que va tu vida ahí, estás firmando tu vida, ¿no? Y la magnitud que le das numérica es irreal. Tú no estás realmente categorizando como requiere. Al final es un acto que sí, es una hipoteca a 30 años, que sí que estás anclado, pero bueno, puedes vender la casa cuando quieras. Los inmuebles históricamente siempre han crecido de valor. Lo puedes alquilar en muchas modalidades, siempre habrá alguien que te lo pueda alquilar. O sea, al final hay como muchos caminos, pero en ese momento no tienes tanta experiencia y es como que solo ves un camino de esto me tiene que salir bien. Si no, es que ¿qué hago? ¿Y si no pago? ¿Y si no me pagan? ¿Y si la hipoteca? ¿Y si...? Te haces un mundo realmente de un ejercicio que realmente no es para tanto. No viene por cuento. Es más, si es tu primera inversión es súper entendible lo que tú estás contando, pero ya en mi caso no era mi primera inversión. Claro. Entonces ya... Te pasó la primera. Claro, la primera en me segunda pasó, ya- que fue contigo, vamos, de mano a mano. Ya cuando firmé dije, ya va, esto ya la reformilla tal y cual, que es verdad que pasó la casuística que pasó y tal. Y después ya el equipo de Miguelito al aparato, como digo yo, que es un monstruo en lo que hace, pues ya sabía yo que eso se iba a alquilar y empezar a generar. Entonces, tranquilidad 100%. Muy diferente la primera a la segunda. La primera a mí me hacía gracia porque, claro, había que firmar todo, había que levantar capital, que en este caso de tu familia, 5.000 creo que eran, o 7.000. Yo te dije, yo encima te metí la presión, te hice la jugada de Miguel y te dije, el inmueble yo lo tenía ya acordado antes de que tú vinieras a Burgos. Y yo, claro, yo iba cerrando ya Ox con la empresa. Y yo te dije, si no encuentras el capital, tienes creo que tenías como hasta el viernes, Sí, así, unos era días. lunes o martes. Te dije, Era si no unos encuentras, el viernes se firma, no vamos a cambiar la firma. Si no encuentras el capital, me lo quedo yo. Claro, tú te pusiste serio, hijo puta, pero eso te impulsó y encontraste el capital. Sí, tenía a mi hermana, mi madre y un antiguo amigo de Málaga. Al final te también. moviste, Y encontraste el fue mi capital para hermana poder y mi entrar. madre las que invirtieron con nosotros. Eso fue un gran ejercicio de buscar el como sí, ¿sabes? Igualmente,
yo hubiera esperado, ¿sabes? Era una presión, realmente yo era un farol. Ya, yo sé que tú más lo animaste conmigo, pero yo también tenía que demostrar Fue un buen ejercicio, tío, la mis verdad. capacidades. Fue un buen ejercicio en pocos días buscar el cómo sí. Y en ese momento levantar 7.000 euros era como algo muy complejo que luego en la práctica pues encuentras la manera. Y me acuerdo que era gracioso porque, claro, estaba firmando y tú me mirabas serio de, escucha, esto se va a alquilar bien, esto se le va a quedar a un inversor, ¿tú estás seguro? Al final me mirabas serio como diciendo, cabrón, esto es importante, aquí no puede haber error, te lees el contrato 80 veces. La parte emocional, tienes esa incertidumbre ahí siempre a flor de piel. Pero bueno, un buen ejercicio. Y la primera, pues, te lees el contrato 80 veces y vas ahí con miedo y tal. Y ya, pues, la segunda, la tercera, la cuarta, ya luego, pues, firmas sin verlo y... Sí, es lo que pasa a día de hoy. Al final todos lo hacemos aquí, ¿no? Firmamos cosas. De verdad que tenemos ya más equipo, más gente y tal, todo delegado. Y hacen los contratos, los pasan, los firman. Revisas lo justo y necesario, ya que Sí. tu foco y energía está en otras cosas que lo que hace que puedas crecer y focalizar el negocio a otros niveles, ¿no? 100%. De hecho, yo creo que cuantos más firmas, el porcentaje emocional Es cada vez es irrisorio. inferior. Es irrisorio, vamos. Ya los últimos, ya es cero emocional, eres un Sí. robot y es únicamente un proceso. Sí. O sea, este inmueble, tengo que firmarlo, es la inversión de este año, firmas, o sea, ya es un proceso más. Es como lavarte los dientes. Correcto. Es un proceso más, es automático. Es un hábito al final en tu Sí, vida. Yo sí, que sí. estoy todo el día firmando documentos, al final es un hábito. Es más, voy a la notaría y Gustavo, que está también siempre en la notaría, lo dice, otra vez por aquí, otra firma aquí. Digo, es que hay que hacerlo, Es es un un proceso hábito. más. Claro, un proceso más. Es así. Es jodido porque no tienes esa parte emocional de Es ilusión. como el notario que firmó su primera vez, Sí, o su sí, sí. segunda, o su tercera, y cuando lleva ya 500 o 1000 veces. Sí, Es así, es lo mismo. que en ese aspecto es una putada, y te pasa en los negocios también, es una putada que no guardas nada de la parte emocional, entonces ya no te da ilusión. O sea, ya no te da esa ilusión de tal. Te gusta, dices, hostia, un inmueble Sí, te más gusta. flujo, más cerca del objetivo que tengo anual, tal. Correcto. Pero es puramente racional y ya no tienes esa ilusión de decir Sí. de la primera a la segunda. Ya tu ilusión como que ha ido subiendo de escalón, ¿no? Sí, Al final, sí, sí. y creo que a todos nos pasa y a todos los que se dedican a la inversión en algún aspecto o al emprendimiento, cuando consigues pasarte la partida 1, va por la partida 2, la 3, así va subiendo escalones. Un inmueble más grande, un edificio. Claro, otras ya son cositas cosas, y sí. es lo que nos encontramos hoy en día, ¿no? En edificios, compra de edificios, segregaciones, cosas de productos bancarios a lo grande, grandes levantamientos de capitales. Esas son las cosas que ahora mismo a nosotros nos motivan, ¿no? Nos impulsan a decir, coño, es que cada mañana me levanto sin que me suene la alarma porque me levanto solo y con esa motivación o esas ganas. Y eso es lo que creo que a todos aquí nos pasa. Total, se va subiendo el nivel. Y en tu caso, Miguel, a nivel emocional, tú lo gestionaste bien, Yo pero bien, sí. aunque decías que no, con la cabeza decías que no, pero con la cara sí que decías que estaba nervioso. Estaba ¿eh? nervioso. Te delataba, te delataba. Yo estuve más nervioso en cuando fui a firmar la arra. Que yo Sí, creo que correcto, tú correcto. estabas, Ahí, de ese momento me tú acuerdo. también. Sí, yo estuve. Que en la compraventa de la notaría. ¿Sí? Sí, yo creo que sí. Pero no estuve tan nervioso como, no sé, como Ujú. yo pensaba. Al final también estaba metido en el ámbito y había visto muchas firmas y tal. Normalizabas un poquito Sí, más. claro, y estaba como, pues ahora me toca a mí, ¿sabes? Y ese fue un poco el tema, es decir, yo no... Luego ya, pues bueno, un proceso natural de alquilar un piso y ya está, pero sí es verdad que yo no estuve muy nervioso ni le di muchas vueltas a la cabeza. Bueno, y yo tampoco vi el piso, yo como Lo como viste Fran. después de firmarlo también. Sí, yo lo vi después y bueno, ese fue un poco el tema también, o ¿Y sea qué que miedo tenías? ninguno. No tenías ningún miedo. Ninguno. No tenía ningún miedo. Pues alquilar, sabía que se iba a alquilar. Y luego lo demás, la financiación, sí es verdad que, bueno, el tema de conseguir la financiación sí había un poco de incertidumbre, como dije antes, pero una vez que ya tenía la financiación y tal, Fue con Caixa la tuya, ¿no? sí, fue con Caixa también. Y bueno, ya luego todo bien. Yo creo que este espacio lo tendría que patrocinar Caixa, ¿no? Totalmente. Verte la estrella ahí, Tal cual. aunque sea con financiación, que no nos den nada, pero Sí, ese fue un poco el tema, o sea, que bien. genial. ¿Y en tu caso, Gustavo? No, en mi caso, a ver, era la primera inversión, es emocionante, tiene esa vertiente emocionante de ilusión, de empezar algo nuevo, de esa primera vez.
y también esa parte de incertidumbre. Sí que es cierto que gracias a vosotros en aquella época yo creo que Miguel o acababa de llegar o aún no estaba por Burgos, no recuerdo muy bien. Sí, estaba. Sí que estabas, ¿no? Pero acabas de llegar, yo creo. Pero yo ya había visto lo que estabais haciendo vosotros ahí con The Crown House y eso hace que esa incertidumbre baje. O sea, yo no tenía una incertidumbre tan grande. Sí que, pues eso, el proceso que hemos explicado antes del banco estuvo lleno de incertidumbres, el hecho de cómo iba a ser, de qué me iban a pedir, pedían mucha documentación y tal. Pero el proceso de firma y lo que iba a venir después me generaba más ilusión y más iniciar una nueva etapa que miedos. Pero fue un poco gracias a vosotros y a ver que lo que estaba haciendo o lo que iba a hacer en el futuro funcionaba ya. Sí, porque si no hubiera sido distinto, yo creo. Estaba ya como validado el Claro, proceso. ya vosotros habíais validado el proceso y yo lo estaba viendo día a día. Entonces, en ese aspecto yo sabía que iba a funcionar y tenía esa confianza en que iba a funcionar. Entonces, para mí había emociones más positivas que esas negativas de cuidado, no sé. Claro, es que eso es lo que nos pasó a ti y a mí con nuestra primera compra, que al final ya había cosas hechas anteriormente y teníamos esa confianza, ¿no? De que se hacía para clientes y cómo no lo vamos a hacer para nosotros. Si es 3/4 de lo mismo. No, y sobre todo yo creo que, claro, el impacto que tú tienes emocional fuerte es cuando te sientes solo haciendo un proceso que solo estás tú, ¿sabes? Porque te enfrenta a la adversidad, Claro, ¿no? si estás acompañado o ya has visto, por ejemplo, pues lo estás haciendo con alguien que ha visto 50 reformas ya a ese punto pues ya no hay miedo, estás viendo que están alquilados los pisos, no hay miedo, entonces claro, ya estás acompañado, ya es como que ahí evidentemente parte emocional, pero estás arropado y se hace mucho más digestivo. Llevadero, sí. Cuando es solo, que no tienes a nadie ni siquiera que le puedes preguntar a lo mejor, oye, ¿esta hipoteca está bien? ¿Sabes? Pues de repente en tu entorno pues tienes más gente que se sepa el último fichaje de Real Madrid a que se sepa qué diferencia hay de una hipoteca fija a una variable. Entonces, tristemente no hay educación financiera en España, es lo que hay, eso es la regla del juego, y en tu entorno pues tampoco, normalmente sueles tener gente que le digas, quiero comprar un piso de inversión, ¿qué hipoteca me recomiendas? ¿Qué debo tener en cuenta? Pues normalmente en tu entorno, en tu familia, normalmente, hablando de medias, habrá de todo, si eres el hijo de Warren Buffett, pues probablemente te pueda aconsejar, pero lo normal es que no sepan qué decirte. Ay, hijo, pues yo no he invertido nunca. Ay, hijo, pues yo no sé qué hacer. Ay, pues yo no lo haría. Ay, pues siempre el desconocimiento genera incertidumbre y normalmente ante la incertidumbre el ser humano lo que hace es quédate en la cueva. Si sé que salgo de la cueva y puede haber pues un león y me va a papear, si tengo la incertidumbre, no sé si está el león o no, ante la incertidumbre la toma de decisiones siempre es quédate y no hagas, ¿no? Es algo natural, es instinto. Entonces yo creo que es importante, el estar acompañado es importante, y en tu caso, Gustavo, yo creo que lo único que tuvimos un poquito más montaña rusa a nivel emocional fue la parte de financiación, que fuimos a algunos bancos, y de hecho fuimos a un banco que poco bien lo hizo el gestor, y tú tenías un historial crediticio sublime, y como que lo veía todo difícil. Le decías, oye, ¿se puede hacer esto? No, no se puede, eso es muy difícil. Oye, ¿se puede hacer esto? No, oye, ¿puedo ir a mear? No se puede ir a mear. O sea, el tío era un como no, ¿sabes? Todo no se podía. Mucha traba, ¿no? Mucha traba. Todo sí, recuerdo esa conversación. Yo decía, perfectamente. Yo decía, ¿cómo no? O sea, si mira qué nómina tienes, un perfil sublime. Y me acuerdo, claro, salimos de ahí, que tienes como esa sensación, como al final tú tienes tu plan, ¿sabes? Tienes tu plan, vale, pues vamos a hacer esto, el objetivo es esta financiación, tal. Y cuando tienes ese punto de que vas a, en este caso, un gestor del banco, que pues no es quizá el mejor que puedes tener, hostia, te llevas un impacto negativo en ese aspecto que es como que, hostia, cuidado que esto se me está complicando, ¿no? Sí. Pero al final, luego es buscar al contacto, buscar la manera. A los pocos días encontramos el como sí, fue totalmente una montaña rusa de emociones, de decir, hostia, que este tío nos lo ha vendido como que esto es súper oscuro, que no hay que invertir, que no hay que hacerlo, que el banco te pone la cruz como sepa que lo alquilas. Y cuando fuimos a otro dijo, vale, pues 2 más 2 son 4. ¿Sí? ¿Son 4? Pues 4. Ya está. Sí, así fue. La verdad que eso fue una búsqueda de la persona que entendiera lo que iba a hacer y que nos dijera cómo sí se podía hacer con las alternativas que teníamos. Que recuerdo la conversación de la que hablabas, que le dábamos varias vías, ¿no? Le dábamos como nosotros intentábamos dar soluciones y el tío solo ponía trabas. Sí. Solo decía no, así no, así tampoco. De hecho, nosotros cuando entramos en la oficina le dijimos, tanto tú como yo, buenos días, y él dijo no. Sí que es cierto. Y cabrón, ese nos la puso compleja. Pero bueno. Pero luego fue muy bien, que también es un buen punto, un buen aprendizaje, no quedarte con un banco. Sobre todo, hostia, el tema del banco, que es crucial. O sea, es una hipoteca a 30 años, tipo de interés,
cambia totalmente, ya no solo de banco a banco, o sea, cambia de entidad a entidad. O sea, de una oficina a otra oficina que pueda ser de Caixa, las condiciones cambian totalmente. Distinta, Entonces, 100%, sí. en una propuesta tan distinta, no puedes quedarte con un único postor, que es lo que suele hacer la gente. Entonces, Claro. qué importante ese ejercicio también de ir a diversos bancos, tampoco que te integre de más la propuesta negativa que te pueda decir una persona y siempre buscar el cómo sí y en ese aspecto ser terco y decir, yo sé que se puede, yo quiero esto y voy a muerta por esto. Sí. Por mucho que me vendan el no, yo voy a creerme mi propia realidad y muchas veces el que te dice que no se puede invertir, probablemente no ha invertido en su vida Claro. y sí que se pide un préstamo de 80.000 euros para llevar el último Mercedes, ¿sabes? Y te recomienda porque va con traje y trabaja en un banco de que invertir no es lo mejor ahora mismo. Y los precios han subido un 10% de forma promediada en los últimos 3 años. Entonces, Eso es. muchas veces depende de quién te llegue la información. Si te lo está diciendo una persona que tiene 20 inmuebles, 20 hipotecas, que no se puede, pues probablemente tenlo en consideración. Pero si te lo dice alguien que no ha invertido en su vida, pues no te fíes del traje, no te fíes de que trabaja en un banco, porque probablemente eso no te garantiza que sepa más de finanzas que tú. Sí, Correcto. aquí no hemos hablado a mí me pasó, del entorno familiar, del entorno amigos, ¿no? Que tienes en ese momento, para mí ese sí fue un freno. Es importante, Ese sí sí. fue un freno. Porque cuando les hablas de esto, son personas que no han invertido nunca en su vida, lo primero que te dicen es cuidado. Y te lo dicen por tu bien, ¿no? Sí, son sí, gente que realmente les importa, son o la familia o los amigos más cercanos y te están diciendo cuidado dónde Sí. te metes, qué estás haciendo, pero realmente es porque no lo conocen. Pero es verdad que te quieren, ¿no? O sea, no son gente que te lo está haciendo, pues igual el del banco, ¿no? No, es gente que realmente te aprecia como persona y te dice, cuidado. Y eso sí te frena, porque tú también les aprecias a ellos. Yo creo que para mí, cuando hice la primera inversión, fue mi mayor freno ese. Sí, esa parte es compleja y tendría bastante chicha para el episodio número 2 hablar un poco de eso, de cómo es el entorno en tu primera inversión, cómo tú actúas y qué aprendizajes nosotros cogimos también de esa situación de seleccionar a quién escuchas. O sea, te puedo querer mucho, pero si tú no has comido fruta en tu vida, no me podrás decir qué fruta es la más sabrosa, ¿no? Entonces, no es cuestión de amor o respeto, sino es cuestión de, al final, de tangibilizar y meter la coherencia. Tienes que argumentar un poco y tangibilizar de qué argumentos tienes tú para darme ese mensaje, qué conocimientos, qué experiencias, en base a qué me lo estás dando. ¿Son en base a pensamientos o yo creo que, o es en base a datos? Es que yo he invertido en 30 inmuebles y yo te puedo decir que ese tipo de inmueble es el más adecuado para ti. En cambio, yo creo que ese inmueble, ¿cuánto has invertido en tu vida? Pues estuve un día a punto de comprar una bicicleta para revender, pero al final no lo hice. Pues probablemente no tenga tanto en consideración tu punto de vista. Yo creo que sería un buen punto para el episodio número 2, Sí, ¿no? hablar sobre Sí. la mentalidad, ¿no? Que Sí. todos al final le hemos Nos vivido una encontramos. situación muy similar y en otro aspecto distinta. Sí. Es un poco mentalidad, enfoque. Bueno, pues ha llegado a su fin el episodio de hoy. Espero que os haya aportado experiencias de 4 inversores, de cómo fue su primera inversión. Ninguno la tuvo fácil, la verdad, pero lo que extraes de esa dificultad es mucho más valiosa que si nos hubiera salido bien de inicio. Espero os haya aportado este podcast, este episodio. En el siguiente tocaremos más el ámbito de mentalidad, el ámbito del entorno en tu primera inversión, cómo actuar, cómo afrontar el no. Y bueno, pues si os ha gustado, dejármelo en comentarios. También dejarme qué temas os gustaría que tocáramos, de fiscalidad, de pues reformas, de lo que queráis. Y en el siguiente vamos a darle un poquito de fuego, sobre todo darle un poquito de cariño a este podcast. Estamos debutando, espero que agrade. Y lo dicho, aquí abajo en la descripción os dejamos algunos vídeos relacionados de lo que hemos estado hablando hoy. Y como siempre, a seguir luchando y trabajando por nuestros sueños y no por los de nadie más. Queda muy bien. Chao, chao.